Y no solamente, como decía ahí ese pensador, que Dios nos ha enseñado a través de Jesús el camino, ¿no? Porque Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y no solamente que Jesús nos enseña el camino, cómo llegar a Dios, sino que también nos enseña a cómo transitarlo, ¿verdad? Y eso es maravilloso y eso es glorioso para nuestras vidas. Y son días difíciles, son días malos, son días peligrosos. Por eso el apóstol Pablo decía allí en Efesios que aprovechemos bien el tiempo, ¿sí? Porque son días malos. Y dice: no os embriaguéis con vino donde hay disolución, sino más bien sé lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Y como decíamos en un comienzo, que Dios nos ha dado una palabra de esa llenura, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí. Y cuando uno está lleno del Espíritu Santo, cuando uno está rebosando, puede destilar los secretos de Dios, ¿sí? Porque es el Espíritu Santo de Dios quien nos revela a Dios. Por eso Jesús dijo: yo me voy al cielo, voy a preparar un lugar celestial para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Pero no lo voy a dejar solo, no lo voy a dejar huérfano. Voy a enviar al Espíritu Santo, ¿sí? Y Él les enseñará, Él les recordará todas las cosas que hablé, que enseñé, ¿no? Mientras estuve aquí en la tierra. Así que en la persona de Dios en nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios quien nos cautiva, quien nos da ese poder, porque el mismo Jesús, las últimas palabras que dijo antes de ascender a los cielos, ¿sí? En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Esas son las últimas palabras que dijo Jesús antes de ascender al cielo. Y ahí los ángeles le dijeron: hey, Galileo, ¿qué hacen? Mirando al cielo. Ese mismo Jesús, así como ascendió, así en una nube va a volver. Gloria a Dios, amén. Por ese retorno, yo estoy esperando ese retorno, amén. Y realmente son días de poder tener la llenura del Espíritu Santo. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, que por haber oído y haber creído en el Evangelio de vuestra salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Tan solo dice: por haber oído y haber creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Sí? Qué bueno es eso. Decirle que tal a tuyo: qué bueno que creíste, qué bueno que escuchaste. Y no hizo falta que vayamos caminando a ningún lugar, no hizo falta que le prendamos la velita a alguien, no hizo falta que hagamos un pasacalle, no hizo falta que matemos una gallina, aunque yo soy de Boca, pero tampoco hizo falta. Decía el pastor antes de subir acá: pastor, usted me mete más presión que Messi en el tiro libre de anoche. Soy una persona que me apasiona el fútbol, ¿sí? Lo miro. Hoy mi pasión es Cristo, ¿verdad? Pero he jugado al fútbol, me encanta. Y una de las cosas que me ha alejado mucho de Dios siempre fue el fútbol, ¿sí? Porque yo a los 12 años, mi papá se hizo evangelista. Y mi papá desde chiquito, que tengo noción, desde los 9 meses que caminé, siempre pateando una pelota, siempre pateando una pelota. Y con mi papá teníamos una linda amistad, una linda relación, porque nos apasionaba a los dos. Y de repente se hizo evangelio y se cortó todo. Y me quería llevar a la iglesia. Y yo no quería saber nada. 12 años me había inculcado todas esas cosas. Bueno, intenté jugar profesionalmente. Llegué a jugar en cuarta división de un club. Después, bueno, tuve problemas, pero sé que fue Dios el que me ponía ahí, porque seguramente que el orgullo me iba a subir hasta arriba, ¿no? Y bueno, tuve problemas de los tobillos, 2 tobillos fracturas, he operado la rodilla y siempre toda... ¿Pero por qué? Porque yo quería demostrar que sin Dios lo iba a lograr. ¿Y saben qué? No logré nada. Así que bueno, me conformo con mirarlo por televisión o jugarlo en la Play, ¿verdad? No, bueno, pero ¿qué quiero decir con esto? Porque tiene que ver un poco con lo que hablaba el pastor estos días del corazón del Padre, ¿verdad?
Porque claro, uno cuando se mete en el mundo espiritual, ¿sí? Es bueno el deporte porque no es nada malo. Lo que pasa es que a veces había una mala doctrina, una mala enseñanza que no, que las cosas del mundo, pero ahí sí es sano. Es verdad, la palabra de Dios dice que aquel que hace amistad con el mundo no tiene nada que ver con Dios. Pero mientras vos no pierdas la comunión y la amistad con Dios y tu relación con Dios, pedile a Dios y Dios te va a dar la fuerza, la sabiduría. Sí hay deportistas cristianos, ¿verdad? ¿Sí? Que marcan la diferencia. ¿Amén? Bueno, el tema es que tiene que ver con eso, porque, claro, a los 12 años yo estaba plenamente rebelde, no quería saber nada, me querían meter a la iglesia y yo era uno de esos. ¿Vieron que antes no había loza, antes era difícil, ¿no? Porque no había préstamo, antes era todo de chapa? Y yo era uno de aquellos que se metía a través de un árbol escondido así, agarraba piedra y le tiraba piedra a la iglesia. Y caía y hacía ¡pah! Las chapas. Y ellos, ¡gloria a Dios!, decían. Y una vecina que tenía, que ella oraba todas las tardes, también tenía el techo de chapa, le tiraba piedra y ella decía, ¡fuera, Satanás!, me decía. Bueno, y miren hoy dónde estoy, predicando el Evangelio de Dios. Yo creo que esas son las oraciones de esa gente, de mi padre, mi madre, mi vecina. Por eso me causa gracia, pero a su vez también me causaba mucha tristeza en el sentido de qué ignorante que era, ¿no? En lo espiritual, ¿no? Por eso hoy amo a Dios, porque yo sé que Dios me ha perdonado mucho. Dice la palabra de Dios que aquel que Dios le perdonó mucho, ese ama más, ¿sí? Y yo amo a Dios. Una vez yo hace 21 años que camino con Dios. Y 22. Y una vez dijeron, ya se le va a pasar, está en el primer amor. Y yo, hermano, yo vivo a Cristo como el primer día que lo conocí. Y cada día lo amo más. Y me desespero cuando no lo siento, no lo veo, no lo encuentro. ¿Sí? Y no lo digo sino porque dice la palabra de Dios que quiere estar firme y cuide de no caer, ¿no? Pero yo creo que cuando uno se apasiona tanto con ese amor verdadero que solamente Dios lo puede dar a través del Espíritu Santo, como dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, ¿no? Que el Espíritu de Dios es el amor que ha sido derramado en nuestras vidas. Entonces, no perder esa comunión, esa amistad. Y bueno, volviendo a que era un renegado, no quería saber nada con Dios. Mi padre siempre fue una excelente persona y quizás esa relación o esa amistad se cortó ahí, ¿no? Pero él siempre fue un buen padre y quiso lo mejor para mí, quiere lo mejor para mí, como todo padre, ¿verdad? Jesús dijo allí en Mateo capítulo 7, en el versículo 11, dice, si ustedes saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más le dará a vuestro Padre Celestial buenas cosas a aquellos que le pidan? ¿No? Si dice, si ustedes siendo una mezcla de entre lo bueno y lo malo, pueden ponerse contentos cuando pueden suplir las necesidades de sus hijos, ¿cuánto más Dios nos puede dar a nosotros, verdad? Por eso qué importante es saber y entender que hay un Padre Celestial que nos ama. Así como hizo con el pródigo, ¿verdad? Que el pastor nos viene predicando todos los domingos, ¿sí? El hijo pródigo, el hijo mayor, el hijo menor, ¿no? Que se fue de la casa, y también el amor del padre, ¿no? Y realmente creo que es así. Quizás alguno no ha tenido una buena relación con su padre, ¿sí? Pero, ¿saben qué? Un padre, más allá, sea lo que fuese, siempre va a querer lo mejor para su hijo. Porque no hay un padre perfecto. Ni tampoco hay un libro que enseñe a ser padre. Ni tampoco nadie nace siendo padre. ¿Sí? Y algunos dicen, no, yo no quiero cometer el mismo error que cometió mi padre conmigo. Pero va a cometer otros. Recordaba estos días, Analía tiene un hermano allí,
que es uno de los mayores, que no se crió con su papá. Es un hermano de otra pareja que tuvo mi suegro. Y puso ahí por el Facebook, puso un video donde tiene a él yendo en la moto, ¿sí? y atrás, con una soga, al hijo atado con un karting. Yo digo, y lo pasaba, ¿no? Y yo digo, claro, él habrá dicho, esto me hubiese gustado que mi papá haga conmigo, pero estaba haciendo correr un peligro a los hijos allá atrás, ¿no? Y a veces uno cree que hace cosas buenas y no se da cuenta que hay peligro. Amén. Y a veces uno, siendo bueno, ¿sí?, sabe dar buenas dádivas a sus hijos, dice, ¿cuánto más Dios nos dará a vosotros? Y a veces nos equivocamos y creemos que estamos haciendo bien y no nos damos cuenta que también cometemos errores, ¿sí? ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que la única manera de encontrar y ser esos buenos padres, esos buenos hijos, esos buenos esposos, esposa, es a través de la palabra de Dios. La palabra nos enseña a ser buenos hijos, a ser buenos padres, a ser buenos hermanos, buenos amigos, ¿sí? La Biblia nos enseña todo eso. Y como decía recién, mi padre nunca me hizo faltar nada, fue un hombre de trabajo, pero él no me pudo dar de lo que a él no le dieron. Él a los 2 o 3 años su madre lo abandonó. Se tuvo que venir de Tucumán su mamá con la hija mayor a Buenos Aires por una situación y los dejó a los otros 4 lo dejó en Tucumán. Y allí se crió mi papá. Y él no tuvo un padre. No tuvo alguien quien lo guíe. Lo tenía el abuelo, que el abuelo cuando apenas cumplió 14, 15 años lo metió en la marina y ahí más o menos se acomodó un poco. Pero en cuanto al afecto, él no me pudo dar de lo que a él no le dieron. Pero a su manera, a su forma, lo intentó. Y cuando encontró el verdadero amor, cuando encontró a Jesucristo, ¿sí?, me quiso inculcar ese genuino amor, ese amor verdadero. Porque dice que Dios va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y hacer volver el corazón de un padre al hijo no es que el padre le va a dar todo lo que el hijo quiere o lo puede hacer y el hijo quizás, papá, déjame poner un arito, y le deja poner un arito. Papá, déjame hacerme un tatuaje, y le deja. Qué bueno que es mi viejo, qué bueno que es mi papá, porque me deja hacer esto, me deja hacer lo otro. Papá, vamos allá, lo lleva para allá. Y dice, qué bueno que es mi papá, qué bueno. Pero un día, ese hijo, si no conoce a Dios y se muere y va al infierno, tanto que lo halagaba al padre por todas las cosas que le hizo, que le dio, lo va a maldecir al padre porque no le va a decir, ¿cómo mi papá no me enseñó que hay un cielo y que hay un infierno? Y yo hoy puedo entender eso de lo que mi papá me quería decir. Ese es el padre que hace volver el corazón del hijo, el que le dice la verdad. Que hay un Dios que lo ama. Y como hizo el hijo pródigo, la única manera de encontrar a ese padre y verlo de una manera distinta es cuando dijo él, yo iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado. Pero ¿saben lo que dijo? Primero, contra el cielo. He pecado con Dios y contra ti. Primero reconoce que le falló a Dios. Y cuando reconocemos que le fallamos a Dios,
es allí donde se sanan las relaciones con nuestros seres queridos. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? Y esa es la verdadera fiesta, la que se hace en los cielos, cuando hay alguien que se arrepiente y se vuelve a Dios. Qué maravilloso es esto. Y esto es solo la introducción, no leí nada todavía. Mi esposa me dice, no, a ver cómo estamos. Bueno, después dígale al pastor que me deje otro viernes más, ¿eh? Ahí le metí presión a usted, pastor. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios, ¿sí? En San Juan 15, ¿sí? Lo que un poquito de lo que el pastor estuvo hablando también todo este tiempo. No quería dejar pasar por alto en este tiempo, porque esto se trata de una familia también, ¿verdad? Es una familia que por causa de que uno se fue, ya la casa no es igual. Uno se puede ir de la casa, pero se puede ir de otra manera. No así como se fue este hijo, ¿verdad? Pero ¿saben qué? El padre siempre lo amó. El padre, cuando el hijo regresó, no le interesó en dónde había malgastado el dinero. Lo que al padre le interesó es que su hijo estaba de regreso. Y se hizo fiesta. ¿Sí? Dicen en Lucas 15, voy a leer a partir del versículo 20, cuando el hijo ya dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Qué bueno es esto, ¿no? Qué bueno que el padre no le reprochó nada, solamente que lo abrazó, lo besó. Y ahora vamos a hablar un poquito de los significados que tiene esto en cuanto al anillo, en cuanto al vestido, al calzado. Pero me gusta esto, que lo que hizo el hijo en el versículo 20, dice, y levantándose. Quizás no habla de una postura en cuanto a lo físico que estaba acostado, sino en el espíritu. Levantándose. Porque quizás su espíritu había estado apagado, angustiado, triste, amargado por la mala decisión que había tomado, por el pecado, ¿sí? Por las injusticias que había vivido quizás, o por el robo, el engaño que había tenido, porque dice que malgastó, se quedó sin nada. El hijo pródigo significa derrochador. Malgastó su tiempo, malgastó su dinero, malgastó su fuerza, porque él decidió alejarse de la casa del Padre. Él decidió romper con la relación con el Padre. Y así muchas veces nos sucede a nosotros. Creemos, como dice allí, que cuando el hijo se fue, dice, y aun cuando el hijo estaba lejos, el Padre lo vio. Porque el Padre seguramente todos los días iba a mirar por ese camino que se había ido el hijo. Y que por ese camino iba a regresar un día. Y así sucede en la vida. La palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay cosas que al hombre le parecen que está bueno, que está divertido. No, yo me drogo, a mí me gusta drogarme. He escuchado.
personas que me he parado a predicar el evangelio en mi barrio, un grupo allí, no, muchachos, a mí me gusta drogarme. Bueno, entonces déjame que yo le hablo a él, que él quizás quiere salir de esta situación. Hay personas que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Su fin es camino de muerte. Ayer estuve en la casa de un familiar que solamente toda tragedia le han pasado, ¿no? Mis primos. Murió su mamá, murieron 3 hermanos. Mi primo, uno de la edad que tiene un año menos que yo, falleció a los 20 años. Por consecuencia de andar tras de las drogas, le quisieron sacar la droga que compró y no se dejó, y lo mataron. Ahí tenemos un claro ejemplo. Hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Uno puede hablar de una muerte espiritual primero, pero por consecuencia también una muerte física. ¿Sí? Tengo un tío que falleció hace poquito también, un hombre que siempre tomó. ¿Y sabe lo que le dijo él a los hijos? ¿Sabe? Ahora me arrepiento de no haberme cuidado en mi juventud. Son consecuencias que al hombre parece que son caminos derechos, pero su fin es camino de muerte. Es una muerte espiritual. Pero cuando nos volvemos a Dios, cuando sabemos que hay un Padre Celestial, un Dios de amor, un Dios de misericordia, Él se encarga de todas las cosas, de suplir cada una de nuestras necesidades, aun cuando nosotros como padres naturales o terrenales no podemos suplir a nuestros hijos. Él se encarga. Y yo lo he visto, yo lo he vivido, yo lo he comprobado, aun con pequeñas cosas. Los otros días daba un devocional y me acordaba cuando mi hija Lucila, que tenía en ese momento 10 años, mi hija mayor, que hoy tiene 25, y recordaba que un día ella se había comportado mal, y yo tenía que salir con el vehículo y me dice, papá, ¿a dónde vas? Porque ella quería ir conmigo, era la única, en ese momento era hija única, no estaba Keila, todavía se llevan 10 años con Keila. Le digo, no te voy a decir a dónde voy. Me dice, dale, llévame. No, vos te portaste mal, contestaste mal, no, te quedás. Yo me iba a la casa de un familiar. Y me dice, ya sé dónde vas. Dice, me vas a ir a comprar una bolsa de golosina, me dice. Por la semana de la dulzura. Sí, justo vos te mereces, le dije, con lo mal que te estás portando. Y me fui. Y bueno, estoy en ese lugar, en la casa de mi familiar. Y mi tía tiene un almacén. Y antes de irse me dice, pará, me dice, no te vayas. Y agarró una bolsa. Y empezó a cargar golosina. Yo hasta ese momento no me había dado cuenta. Bueno, la saludé, me vine para casa. Cuando estoy bajando del vehículo, agarro la bolsa de golosina y llego a mi casa y la veo a mi hija, mi hija, la única que tenía, ¿no? Lucila en ese momento. Y me río porque ella me había dicho que yo me iba a ir a comprarle una bolsa de golosina por la semana de la dulzura. Mi hija siempre fue una buena hija también. Pero bueno, a veces hay que corregirlo, ¿verdad? Y ahí, ¿cómo me paraba yo para decirle? ¿Y saben lo que le dije? Dios me dio la gracia, ¿no? Dije, mira, hija, para mí, como padre terrenal, no te mereces esto, porque te comportaste mal. Pero hay un Padre Celestial, y ese sí conoce tu corazón. Y si para Él dice que a vos te lo mereces, acá está. Pero no es mío, le dije. Pero es así como Dios trabaja. Luego nació Keila. Y recuerdo que Lucila estaba en 6º grado, me acuerdo. Y mi suegra le había prestado una muñeca grande así porque tenían que estudiar el cuerpo humano. La había prestado, no la había regalado. Y Keila era chiquita y lloraba por la muñeca.
Y la otra no le quería dar, porque no es mía, me la prestaron, no se la voy a dar. Y Keila lloraba. Una muñeca grande, yo te iba a comprar una muñeca grande. Al otro día, una chica que congregaba en el otro ministerio con nosotros trabajaba en una juguetería. Y viene la dueña, le dice, mirá, esta muñeca, una muñeca grande así, tenía una falla en la uña del dedito. Le dice, no la vamos a vender así, le dice. Llévatela, le dice. ¿Y saben que la joven lo primero que escuchó cuando se lo dio? Una voz que le dijo, Keila. ¿Casualidad? Y al otro día, ese día que vino la chica, le dijo, mire, me pasó esto, me regalaron esto y yo sentí una voz que me dijo, Keila. Y se lo traje. Ese es nuestro Padre Celestial. Porque Él conoce los corazones. ¿Amén? Por eso, qué importante es volvernos a Dios una y otra vez. Porque Él nos va a recibir con ese amor. Y así otras cosas más que podría contar, pero se nos va a ir el tiempo. Y quería darle solamente el significado de lo que hizo este Padre cuando vino ese Hijo. Como primer punto yo puse acá el amor del Padre. El Padre lo vio de lejos, seguramente. El Padre, al ver a ese hijo que se fue por ese camino, él sabía que ese hijo iba a regresar por ese camino. Y como dije recién, que hay caminos que quizás parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero Jesús dijo algo muy importante, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un camino. Y es Jesucristo. Y hay otro proverbio que dice, el hombre piensa su camino, pero Dios endereza sus pasos. Y eso es lo que ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. Ha enderezado nuestros pasos para volver una y otra vez al Padre. Fue movido a misericordia. El amor de Dios es un amor compasivo, habla de misericordia. Bueno, cada uno, quizás la misericordia, como habla los estudiosos y lo que saben, que es una palabra compuesta que habla de la mísera o la miseria o la mísera manera de vivir del hombre, con el cordis, con el corazón. Por eso dice misericordia. Las miserias del corazón, Dios las renueva cada día, cada mañana, dice el salmista. Entonces, pero ahí dice, en esta misericordia se ve el amor compasivo de Dios. Y dice acá lo que hemos leído en el versículo 20, dice, y el padre, dice, y él levantándose vino a su padre, y el padre cuando aún estaba lejos le vio a su padre, y fue movida a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello. ¿Saben qué? Es la única ilustración en la Biblia que habla que Dios corrió, que el Padre corrió. ¿Y saben qué? Es cuando un hijo vuelve a la casa. Corrió y lo abrazó y lo besó. Y dice, y el hijo dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Reconoció. Y saben que el hijo había pensado decirle, yo no quiero, hacerme aunque sea como uno de tus jornaleros. Él pensó decirle eso, pero el padre ni lo dejó decir eso. Porque Dios nunca va a tomar a un hijo como un empleado. Somos hijos. Amén. Y dice, pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle. Como decía el pastor, nos enseñaba, vaya a saber cómo habrá venido ese hijo, ¿no? Todo roto, todo sucio, oloriento, mal aspecto.
sin calzado, porque lo que no usaban calzado eran los esclavos en la antigüedad. El único que usaba calzado eran los que eran propietarios. Por eso habla de calzado. Dice, y el padre, bueno, dice, y el padre le dijo, sacá el mejor vestido y vestirle. Y saben que cuando Dios nos viste, ¿sí?, nos viste de justicia, nos viste de Jesucristo. En 2 de Corintios capítulo 5, en el versículo 21, dice así: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es lo que nos hace Dios, nos viste de justicia, nos viste de Cristo. Ya no, porque dice la palabra de Dios aquí que este hijo estaba como muerto, pero ha revivido. Y ahí más, un poquito arriba en el versículo 17 dice: porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Cuando estamos revestidos de Cristo, estamos hechos nuevos, nuevas criaturas. El mejor vestido, dijo, y eso es lo mejor que puede tener el hombre, a Cristo en el corazón. Y otro de los puntos que puse aquí, primero el amor del Padre, el segundo que fue el mejor vestido, que es vestido de Cristo. El tercero es el anillo, ¿no? Y como nos enseñaba el pastor los otros días, que el anillo es símbolo de un pacto, pero en la antigüedad tenía varios significados también. Lo usaban los propietarios, los dueños, que con ese anillo sellaban, sí, tenía autoridad, sí, tenía un valor. En Génesis, en el capítulo 41, en el versículo 42, cuando José revela los secretos del faraón, dice que el faraón se sacó su anillo y se lo dio a José. Le dio la autoridad. Solamente estaba el faraón y después era José, y todo tenía que hacer lo que José decía. Ese es el símbolo del anillo, el sello, pues sellaban las cosas y tenía autoridad. Y el sello que nos ha dado Dios es el Espíritu Santo. Fuiste sellado con el Espíritu Santo, lo que leíamos recién en Efesios 1:13. ¿Sí? Así que nos puso vestido nuevo, nos vistió de justicia con Cristo y nos puso ese anillo, ese sello de autoridad que es el Espíritu Santo. Y puse aquí también, le puso calzado, y este es un sentido de propiedad, como decíamos recién, que solamente los que eran dueños tenían calzado, los esclavos no. Entonces le puso un sentido de propiedad a su hijo. Y con esto voy a cerrar. El Padre hizo fiesta. Y la mejor fiesta es la que se hace cuando un pecador se arrepiente. Porque Jesús le está enseñando esto a los religiosos, a los legalistas, a los estructurados, fariseos que lo criticaron porque se juntaba con pecadores y comía con pecadores. Y murmuraron. Entonces Jesús le enseña esto. Porque ellos tenían un concepto erróneo, porque decían, como si Dios es santo no puede estar con los pecadores. Pero Dios dice, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces Jesús le estaba enseñando esto. Miren, ¿ustedes creen que Dios se pone contento cuando un pecador se va al infierno? No, no es así. El Padre hace fiesta. La mejor fiesta es en el cielo. Cuando encontramos a ese Jesucristo que nos da esa paz, ese consuelo, esa sanidad, y no solamente eso, sino que nos da y nos muestra ese camino que nos conduce a ese lugar feliz.
Pero guarda que hay momentos difíciles, hay momentos de prueba, hay momentos de aflicción, cuando la casa se empezó a desbandar por situación económica, por discusiones, porque el hijo adolescente también se pone ahí medio rebelde. Todos hemos pasado por eso, ¿no? Pero lo más importante es no desenfocarse. No desenfocarse que hay un Padre Celestial que lo ve todo y que lo sabe todo y lo conoce todo. Pero es ahí donde, como el pastor hablaba el otro día acá en la reunión de varones, cuando dio el ejemplo de Pedro, ¿sí? Que estaba en medio de esa tormenta, ese viento que dice que Jesús caminó por las aguas y ellos dijeron, ¡un fantasma! Claro, porque cuando nos encontramos en peligro y no está Jesús en la barca es símbolo del corazón, cuando no está Jesús en el corazón, empezamos a ver cualquier cosa. Y Jesús le dice, no teman, soy yo. Y Pedro le dice allí, maestro, si eres tú, di que yo vaya por ti. Pero Pedro vivo, no dijo, ahí voy, no, dijo, di la palabra y yo iré. Y Jesús dijo, ven. Y él caminó. Y todos pueden criticar a Pedro, Pedro se hundió. Pero fue el único loquito que se animó a caminar sobre lo natural, sobre el problema, sobre la adversidad. El único. Obvio que cuando nos desenfocamos empezamos a hundirnos. Pero aun cuando nos estamos hundiendo, Pedro dijo, sálvame. ¿Y Jesús qué hace? Te extiende su mano. ¿Sí? Porque no te va a dejar que te hundas. Pero tenés que gritar, sálvame, Señor. Sé que estás ahí, sálvame. Tuvimos una semana, hace un mes, el Día del Padre, para el Día del Padre, como familia, una situación difícil. ¿Sí? A mi hermana de 32 años le diagnosticaron cáncer, el cáncer le estaba comiendo, le comió el hígado, le comió el útero y ya estaba en los pulmones, ¿no? Los riñones. Ayuno con la iglesia, los pastores, no solamente acá, otras iglesias. Le habían dicho que en 15 días se moría. Los médicos allí, los directores de ese lugar, le dijeron a mi mamá que era irreversible. Mi mamá desesperada. Y allí la iglesia orando, ayunando, intercediendo. Y Dios nos dio la victoria. En 15 días, cuando la teníamos que estar velando, estábamos celebrando el Día del Padre. Nosotros somos 7 hermanos, los 7 profesamos la fe, tenemos músicos, pastores, todo, hay de todo. Hicimos un culto el Día del Padre. Y mi hermana cantaba y le decía yo, vos más vale que le cante hasta que venga Cristo, porque con el milagro que hizo Dios, el Padre siempre está. Cuando le clamamos. ¿Y saben qué? Ahora la están estudiando. Están yendo al hospital de Varela. Porque ellos quieren saber qué medicamento le dieron para que se sane. Y no saben qué es la fe. No saben qué es Dios. Ellos creen que le dieron algo y se sanó. Entonces están viendo cómo para poder sanar a otros, para poder salvar a otros. Lo están estudiando y no pueden encontrar, no pueden decir, y ella está sana. Ellos están esperando que ella vuelva a recaer, pero está mejor que antes. Ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Dios. Cuando creemos, cuando confiamos, el milagro que hizo también la vida de Aldana esta semana. Dios es así. Pero necesitamos volver a la casa del Padre, necesitamos estar en ese lugar y regocijarnos, porque el Padre hace fiesta. Y podíamos hablar de un montón de cosas en cuanto a cuando vienen los momentos de prueba, de lucha, de aflicción. Hubo un hombre, y con esto cierro, esto sí, cierro de verdad. Cierro. Hubo un hombre
que había sido llamado por Dios. Hubo un hombre que cuando estaba en el vientre de su madre, vino María, con Jesús también allí en su vientre, María, y saltó el bebé. Porque el Espíritu Santo de Dios ya estaba ahí. Ese era Juan el Bautista. Y él sabía a qué había venido. Y estuvo en el desierto. Y ahí en el desierto seguramente cuántas experiencias con Dios. Y cuando empezó su ministerio empezó a decir, el árbol ya, la hacha ya está puesta a la raíz del árbol y todo árbol que no da fruta será cortado. ¡Fua! No tenía pelo en la lengua, Juan. Y venían los fariseos y le preguntaban, ¿eres tú? No, yo no soy el Cristo. Él está ahí en medio de ustedes no lo saben. Él es más poderoso que yo, pero yo vine a enderezar el camino. Y sabía. Y cuando lo bautizó, dice que vio al Espíritu Santo en forma de paloma y lo vio y dice, y escuché la voz que dijo, este es mi hijo amado, a él tenés que oír, a él tenés que obedecer. Pero llegó un momento de prueba. Llegó un momento que Juan estaba preso. Estaba encarcelado. ¿Y saben qué? Mientras estaba, dice, en ese lugar oscuro, en ese lugar, dice, ahí arriba se escuchaba música, estaban de fiesta. Porque era el cumpleaños de Herodes. Y él decía, pero ¿cómo? Yo que soy el hombre de Dios, yo que he predicado el Evangelio, que he predicado el camino del Mesías, estoy acá y estos están haciendo fiesta ya. Esto me parece que no está bien. ¿Y saben qué hizo Juan? Llamó a 2 de sus discípulos y le digan, vayan a Jesús y pregúntenle si es Él el que ha de venir o esperaremos a otro. Y todo lo que había predicado, y todo lo que había visto, lo que había escuchado, porque en los momentos de prueba nos olvidamos. Y por ahí lo podemos criticar a Juan, ¿cómo vas a hacer eso, Juan? Pero ¿saben qué? Él no se quedó con la duda, eso me gusta a mí, sino que fue a Jesús y le digan, pregúntenle si es Él. ¿Y saben lo que le dijo Jesús? Díganle a Juan que los ciegos ven. Díganle a Juan que los sordos oyen. Que los cojos andan y que a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Es lo que vino a hacer Jesús. Y un momentito, no se vayan. Díganle a Juan que bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Esa era la palabra. Porque eso es lo que necesitaba Juan. Porque le estaban por cortar la cabeza. Y Jesús le dijo, dígale que va a ser bienaventurado, va a ser dichoso, va a ser feliz el que no haya tropiezo en Dios. Y Juan ya estaba listo para encontrarse con Él. Y cuando vamos a la persona correcta, que es Jesús, siempre nos va a dar la respuesta correcta. Y nos va a dar esa fe, esa esperanza. Amén. No importa cómo esté tu casa hoy, créele al Señor. Amén. Créele al Señor, que Él va a hacer el milagro, que Él va a sanar, que Él va a restaurar, que Él va a fortalecer, Él va a traer paz. Pero hay que creerle, solamente creerle. Yo te invito a que te pongas de pie en esta